Muy buenas tardes con todos ustedes, autoridades y público en general que hoy nos acompaña. Damos inicio a la sesión paralela 2, experiencias y buenas prácticas circulares en el sector agrario. Un espacio dedicado a visibilizar iniciativas innovadoras que están transformando las cadenas productivas en el Perú y Latinoamérica a través de la economía circular. Este evento está organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, en su firme compromiso con una agricultura sostenible y resiliente. Este bloque busca promover el intercambio de conocimientos entre experiencias territoriales circulares de Colombia y casos destacados desarrollados en la región andina, costera y amazónica del Perú. Antes de dar inicio con el programa, queremos indicarles que al final de este panel va a haber una rueda de preguntas. Ustedes van a poder hacer sus preguntas escaneando el código QR que va a aparecer en breves minutos. En la pantalla aparece un código QR, ustedes escanean el código QR y ahí van a dejar sus preguntas para todos los panelistas y también para nuestro ponente principal. A continuación, invitamos al señor Lizardo Calderón Romero, director general de la Dirección General de Políticas Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para dar las palabras de bienvenida. Lo recibo, por favor, con un fuerte aplauso. El saludo y la bienvenida de nuestro ministro de Agricultura, el señor Vladimir Puno, de nuestra viceministra de Políticas, la señora Carmen Vegas. Lamentablemente no pueden estar en este importante espacio por una serie de compromisos y reuniones que tienen, los periodistas están fuera del país, reuniones muy vinculadas al sector también. Es un honor darle la bienvenida a esta sesión paralela sobre experiencias y buenas prácticas circulares en el sector agrario. Es un espacio que reúne conocimiento, innovación y la convicción compartida de que el futuro del agro debe ser sostenible, regenerativo y circular. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego celebramos la realización de este diálogo técnico que nos permite visibilizar avances concretos y al mismo tiempo aprender de las experiencias territoriales de Colombia, país que ha avanzado de manera notable en la implementación de modelos circulares en sus sistemas agroalimentarios, proceso en el que estamos como país también, en el caso peruano, y en ese trabajo estamos como Ministerio de Agricultura. El Perú es un país megadiverso, la mayoría que estamos acá somos peruanos y lo conocemos, con regiones andinas, costeras y amazónicas que enfrentan desafíos distintos, pero que también comparten un enorme potencial para transformar sus modelos productivos. Y es precisamente este potencial el que hoy ponemos en evidencia a través de casos exitosos que muestran que la circularidad no es un concepto abstracto, sino una práctica real que está mejorando suelos, fortaleciendo cadenas de valor, reduciendo pérdidas y generando nuevas oportunidades económicas para miles de familias que se dedican a la actividad agraria, y en especial la pequeña agricultura familiar, que como ustedes saben representa más del 96% de nuestros agricultores en el Perú. En esta perspectiva, la economía circular es una oportunidad para producir más y sobre todo mejor, utilizando eficientemente los recursos, valorizando los residuos, impulsando la innovación y fortaleciendo la sostenibilidad de nuestros territorios. Pero sobre todo es una invitación a trabajar de manera articulada, Estado, academia, empresa, cooperación y productores. En ese proceso también estamos desde la Dirección General de Políticas, en el proceso de formulación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria. En ese proceso también estamos desde el Ministerio en el proceso de formulación de nuestra Política Nacional de Agricultura Familiar, políticas que tienen y deben y están incorporando los conceptos de economía circular, economía sostenible en los objetivos y de servicios que se están planteando. Quiero agradecer a nuestros panelistas por aceptar nuestra invitación y por inspirarnos con su trabajo, y a todos los asistentes por sumarse a una conversación que es clave para la agricultura de hoy y de mañana. Los invito a aprovechar este espacio de intercambio y aprendizaje y que estas experiencias nos animen a escalar hacia soluciones y a consolidar un modelo agrario más competitivo, resiliente, sostenible y circular
para nuestro país. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este evento. Les repito que tendrán el QR para hacer preguntas, lo van a otra vez dentro de un rato poner en pantalla y a través de ese QR van a poder hacer las respectivas preguntas. Muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos las palabras del director general de la Dirección General de Políticas Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que nos reafirma que el futuro del agro es circular. Ahí nuevamente aparece el QR, donde ustedes van a poder hacer sus preguntas para luego, finalizado el panel, con nuestros expertos poder resolver todas sus dudas. A continuación tenemos la ponencia magistral, titulada Experiencias territoriales de economía circular en Colombia. Nos acompaña el señor Guillermo Peña Chipatecua, asociado de investigación senior de Alianza Biodiversity International y el CIAT. Este panel será moderado por Frank Scherber, director general de Gallup Laboratorio Perú. Invitamos primero al señor Guillermo, por favor, que nos acompañe. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Pues primero agradecerle al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y también a la Unión Europea por la invitación. Es un honor para mí estar acá en este espacio y poderles compartir algo de las experiencias que hemos venido acompañando desde el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia. Entonces, primero pues quisiera darles algo de contexto. De pronto para algunos pues no conocen lo que es la Alianza de Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. Nombre larguísimo, resultado del matrimonio de dos organizaciones. Nosotros pertenecemos a una red global de centros de investigación en agricultura, que es el CGIAR, al que pertenece también, por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa, que está aquí en el Perú. Somos entidades, digamos, hermanas que trabajamos en función de la conservación de la agrobiodiversidad y pues también haciendo esa transición, porque pues en la historia somos centros que fuimos fundados con la Revolución Verde, con la agricultura convencional, y pues también estamos en ese proceso de transición hacia la agroecología. Aquí en las imágenes pueden ver nuestro campus en Palmira, que es la sede para las Américas, y tenemos pues el banco de germoplasma donde resguardamos la colección mundial de frijol, forrajes tropicales y de la yuca. Y pues aquí solamente como de contexto una imagen de donde trabajamos. Estamos pues presentes en todos los continentes, trabajando en diferentes proyectos, y pues somos alrededor de 2000 empleados los que hacemos parte de la organización. Y ya para entrar más en la carne del tema, pues quisiera contarles un poco de lo que es la plataforma de economía circular, que surgió como un emprendimiento, podríamos decirlo así, en la investigación. Todo empezó con una planta de biogás para hacer experimentos con diferentes biomasas, y poco a poco fuimos incorporando otro tipo de tecnologías para la valorización de residuos. Y pues aquí en esta imagen pueden ver como los dos principales proyectos en los que estuvimos trabajando en los últimos años, relacionados por un lado con la validación de los fertilizantes orgánicos producidos a partir de la valorización de residuos, y también cómo desde los territorios estas experiencias o estas oportunidades que han ido identificando comunidades donde no hay un sistema de gestión de residuos han empezado a hacer transformación, y pues es también algo de lo que vamos a ver más adelante en este espacio. Quisiera empezar con estos números que demuestran ha pasado tanto tiempo y seguimos todavía con lo más básico y no hemos podido resolver el tema de nuestra comida. Y aquí vemos el impacto que genera la agricultura a nivel mundial. Contribuye al tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y utiliza el 40% de la superficie terrestre global. Y si nos vamos a los números en América Latina y el Caribe, también estamos en ese tercio de ocupación terrestre,
consumimos el 75% de los recursos de agua dulce y somos responsables del 46% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Y al mismo tiempo estamos desperdiciando alrededor de un tercio de lo que producimos. Y el 40% de la población padece inseguridad alimentaria. Entonces esto es un llamado a que hay que actuar ahora para poder lograr una producción local, cerrar ciclos, y pues la economía circular es allí una alternativa. Esto solamente para darles algo de contexto. Ya había mencionado, se había mencionado anterior a mí que Colombia pues hemos avanzado bastante en términos de normativas, marcos que han propiciado, digamos, el desarrollo de la economía circular en Colombia, y pues en el 2019 surgió la estrategia de economía circular mediante un proceso de concertación entre diferentes entidades del gobierno, los ministerios, el Departamento Nacional de Planeación y otras entidades del gobierno, y pues en esta formulación también participaron otros sectores del sector público, de la academia, del sector privado. Y pues esta estrategia propone innovaciones en las normativas para habilitar la transición circular, incluyendo la revisión del modelo de gestión de residuos y fortalecer también la regulación para la responsabilidad extendida del productor. Su sistema de gobernanza está liderado por la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación, que reúne pues representantes de prácticamente todas las carteras del gobierno y también entidades del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Y pues en este marco, las mesas regionales aterrizan la economía circular en los territorios, identifican esas oportunidades, alinean los actores y dinamizan los compromisos a nivel de los departamentos. Y las mesas de trabajo por línea de acción ya son espacios técnicos donde se desarrollan pues, esas acciones específicas para temas como el agua, los residuos orgánicos o materiales de construcción. Y pues definiendo allí esos mecanismos regulatorios, también indicadores y proyectos, y pues estas alimentan a ese comité técnico y permiten que la estrategia funcione tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Entonces pues Colombia ha avanzado en un marco normativo muy completo, varios COMPES, que son los instrumentos mediante los cuales el gobierno formula y adopta sus políticas nacionales. Hay diversas leyes que fortalecen el tema de energías renovables, gestión de residuos, movilidad limpia, producción sostenible. Entonces pues esta estrategia articula, además de políticas, planes y regulaciones, y pues habilita también esa transición en el país. Entonces en conjunto pues todo este marco normativo crea un terreno fértil para que iniciativas y proyectos como los que les voy a presentar ahora pues, puedan validarse y escalarse en los territorios. Ahora quisiera comentarles de un proyecto, el proyecto Rústica, que fue sobre validación de fertilizantes a partir de la valorización de residuos del sector agroalimentario. Este es un proyecto que duró 4 años, terminó en diciembre del año pasado, fue financiado por la Unión Europea y pues tenía el objetivo de ver en 5 regiones diferentes, 4 regiones en Europa y 1 en Colombia, cómo está esa disponibilidad de residuos, cuáles son los que se pueden aprovechar. Aplicando diferentes tecnologías puedo transformar esos residuos en unos ingredientes para fabricar fertilizantes que se adapten a cada una de las regiones y también a esas demandas de los agricultores. Y pues digamos, dentro de las tecnologías que habían allí, habían algunas relacionadas con la digestión anaerobia. Bueno, en Europa ya digamos que no están centrados en producir biogás y digestato, que esos son temas que se trabajan desde hace décadas. Ya se quiere ir a mirar más qué hay en ese biodigestor, que es, pues, nosotros en Colombia le decimos un sancocho a una sopa que tiene de todo, no sé cómo le dicen aquí en el Perú. Pero entonces en esa sopa pues hay un montón de cosas, hay un montón de nutrientes, y pues en lo que se está trabajando es ver cómo yo puedo extraer de allí esos nutrientes que requieren las plantas con unas tecnologías pues muy similares a la filtración, pero que en el contexto colombiano decíamos, bueno, en temas de biogás nosotros todavía estamos en pañales. Creo que no son más de 10 plantas de biogás a nivel, digamos, industrial que existen en todo el país. Porque, por ejemplo, uno de los grandes retos es que el digestato, que es el efluente después de ese tratamiento anaerobio, se considera como un agua residual. Entonces uno visita, por ejemplo, plantas porcícolas
después de la planta porcícola, entonces hay una planta de biogás, un biodigestor que está manejando pues todos los excrementos de los animales, y el líquido que sale allí rico en nutrientes después entra a una planta de tratamiento de aguas residuales, y después esa agua más o menos tratada va a un río y genera pues contaminación. Entonces ahí estamos haciendo algo que pues es ilógico, porque todos esos nutrientes que están allí estamos eliminándolos mediante un proceso y generando otros problemas. Entonces es algo que hay que cambiar. Mientras que, por ejemplo, en Europa la aplicación de digestato pues está regulada, se hace ya desde mucho tiempo, y digamos que se han generado como esas herramientas para que las autoridades ambientales pues puedan generar también esos permisos y se puedan aplicar. Entonces, bueno, volviendo a las tecnologías, entonces nos centramos en la digestión anaerobia, también exploramos la producción de biochar, también digamos, el cultivo de insectos. Trabajamos con una mosquita que se llama la mosca soldado negro. Para los que no la conocen, es una mosquita tropical, se parece a una avispa. Sus larvas son muy eficientes transformando todo tipo de residuos orgánicos, digamos que son muy versátiles. Se llaman soldado porque son unas guerreras si comparamos con las lombrices, sin decir que la lombricultura es mala, porque tiene otras propiedades también. Hacen un proceso un poco más rápido, ¿no? Y pues yo puedo alimentarlas con residuos de comida, de cocina, por ejemplo, que digamos están con condimentos, que eso no se lo podría echar a las lombrices. Y pues voy a tener dos productos principales: la larva como tal, que es una fuente alternativa de proteína, y el excremento o el popó de las larvas, que puede funcionar como un acondicionador de suelos, alto en materia orgánica, y pues también tiene unos elementos interesantes como la quitina, porque las larvitas van cambiando de piel, y pues esa quitina se ha visto en investigación científica que, digamos, por decirlo de forma simple, ayuda al sistema inmunológico de las plantas, haciéndolas más resistentes frente a plagas y enfermedades. Y pues otra tecnología que se consideró allí fue el compostaje. En este proyecto pues trabajamos más de 16 socios de diferentes sectores, y entre ellos pues digamos empresas, pequeñas y medianas empresas que representaban cada una de las tecnologías, y pues el objetivo era validarlo en cada una de las regiones. Y pues también para ello se implementaron 2 plantas piloto que solamente fueron en Europa. Para las regiones donde no hubo plantas piloto, como en el caso de Colombia, en el Valle del Cauca, pues llegamos hasta una estrategia de cómo poder escalar este tipo de procesos. El proyecto, pues aparte de tener esa parte, digamos, técnica de validación, de ver la disponibilidad de residuos, las tecnologías, hacer análisis a nivel de laboratorio, luego buscar hacer la validación ya agronómica en cultivos, pues venía acompañada de lo que fue la plataforma de actores regionales del Valle del Cauca. Y pues aquí interactuamos con diversos actores, empresas de fertilizantes tanto convencionales como alternativas, actores de gobierno, asociaciones de productores, y pues todo esto para ir viendo cuáles son esas vías para poder hacer que estos fertilizantes pues lleguen a ser una realidad. En el caso colombiano dependemos más del 90% de insumos agropecuarios importados, y pues el gobierno nacional ha venido trabajando en fortalecer la producción de insumos a nivel local. Entonces, pues aquí nos encontramos con los retos que tienen estas empresas que están haciendo compostaje, que están trabajando con la mosca soldado, que están buscando alternativas, porque pues, se estrellan con una regulación donde en términos, digamos, de calidad para el registro de los productos, pues ponemos en la misma balanza los fertilizantes sintéticos y los orgánicos, cuando pues no son lo mismo, ¿no? Es como si yo comparo un sancocho en un lado y al otro lado tengo un montón de tarros con suplementos alimenticios, ¿no? Entonces, listo, estos pueden actuar más fácil, pero pues estos no me están brindando todo lo que yo tengo aquí, y pues ya sabemos que sin materia orgánica, pues el suelo no va a hacer su trabajo de brindarle a las plantas esos nutrientes. Entonces puedo tener un suelo muy bien fertilizado, con muchos fertilizantes aplicados, pero si no hay materia orgánica, pues no me va a funcionar ese proceso. Entonces allí exploramos todos esos retos, y como iniciativa propia de este grupo diverso, pues surgió la idea de conformar la cadena de fertilizantes orgánicos. En Colombia hay algo que se llama las organizaciones de cadena, que tienen pues también cierta inherencia en la política. Entonces, pues en el caso de ellos querían buscar mejores oportunidades para sus productos. Luego aquí pues mostrarles un poco de las tecnologías que trabajamos en el proyecto, y esto fue algo que construimos
en el grupo, que fue explorar también modelos de negocio posibles. Entonces, en el caso del Valle del Cauca, pues hay una central de abastos, central de abastecimiento de alimentos muy grande, es la más grande en el suroccidente colombiano, que ya viene haciendo compostaje con los residuos que se generan allí, y pues se buscó incluir otras tecnologías para poder fabricar estos fertilizantes, digamos, diversos y adaptados a los contextos locales. Y pues hicimos una validación agronómica en nuestro campus, comparando una mezcla hecha a partir del excremento de las larvas, harina de las larvas, compost y biochar, versus una fertilización convencional. Pues nos dimos cuenta que pues solamente alcanzamos a hacer un ciclo, allí no se va a ver mucha diferencia, casi todo dio lo mismo. Esto pues también basado también en esa historia del uso del suelo, porque si ha sido un suelo que ha sido tratado con agricultura convencional, pues no voy a ver resultados haciendo un cambio de un día para otro, como por decirlo así. Pero eso también invita a demostrar que con un fertilizante de origen orgánico, pues yo puedo también suplir los nutrientes que requiere la planta. Luego, otra experiencia ya pasando un poco de esta validación técnica a ver también qué se está haciendo desde las regiones. Hicimos un desafío de innovación centrado en economía circular, donde pues aplicaron más de 120 emprendimientos. Tuvimos 21 equipos seleccionados que sí fueron invitados a un bootcamp de 3 días, donde mejoraron pues su pitch, y de aquí seleccionamos los 10 mejores que entraron a un programa de aceleración de 3 meses, y luego pues tuvimos una presentación de esos proyectos frente a un panel de inversionistas. Esto fue un proceso muy bonito de identificar de diferentes partes de Colombia cómo están trabajando con los residuos de cacao para hacer bolsitas para las plántulas, cómo se está haciendo valorización de residuos de la pesca, como son pues todas las cáscaras del camarón en un, digamos, condimento para cocina tradicional, cómo se está trabajando con la mosca soldado negro en diferentes regiones para transformar residuos. También algo innovador, utilizar los residuos de coco para hacer un material similar a la madera, más resistente a la humedad, por ejemplo, en climas tropicales. Entonces todo este grupo pues fue algo muy, digamos, muy chévere para nosotros ver esa diversidad de iniciativas, y pues quisiera compartirles este videito que se lo pueden proyectar, por favor, para que vean la experiencia. Después les podemos pasar el link para que lo puedan ver, pero pues básicamente era como mostrarles un poco toda esa experiencia desde el modelo de negocio y han identificado todas las oportunidades del mercado y esos retos que se quieren abordar desde los productos y soluciones que han desarrollado. En el marco del desafío de innovación circular económico en Colombia se llevó a cabo el Demo Day, donde los equipos que participan del programa presentaron sus innovaciones a un jurado de inversionistas que les hicieron preguntas muy directas para poder explorar hasta dónde ellos han desarrollado su modelo de negocio y han identificado todas las oportunidades del mercado y esos retos que quieren abordar desde los productos y soluciones que han desarrollado. Nosotros estamos acá hoy en la Universidad EAM con el objetivo de presentar nuestro pitch sobre nuestro emprendimiento, que es la transformación de la cáscara y la cabeza de camarón en harina.
de un bootcamp que se desarrolló en octubre de 2024 en el campus de la Alianza Biodiversidad en Palmira, donde escogimos a los 10 mejores equipos que entraron al programa de aceleración. En este programa de aceleración llevan 3 meses puliendo su pitch, trabajando en mejorar su modelo de negocio y realmente hoy hemos visto los frutos. Para nosotros pasar digamos, este proceso de aceleración también el acompañamiento de Rockstar fue muy gratificante. Aprendimos muchísimas cosas, aprendimos a validar nuestra idea de negocio, a relacionarnos con nuestros clientes. Estos espacios son muy importantes porque les enseña o les da la oportunidad a presentar un proyecto en 4 minutos. Entonces les ayuda a ser muy concreto en su modelo de negocio. A mí me genera felicidad ver que un producto que para muchos puede ser un desecho es un producto interesante. Fue un proceso súper enriquecedor desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de contactos. Creo que hoy hemos conocido gente interesante que podría abrirnos puertas. Nos llevamos clientes que nos han comprado producto, pero creo que particularmente en el momento en el que estamos hoy en el emprendimiento es poder darnos a conocer, digamos, y poder llevar la idea, la propuesta a más cabezas, más personas. The Alliance of Biodiversity International and CGR Accelerator for Impact platform provide a proven model for driving science-based innovation that can be scaled and generate significant impact. Colombia was chosen for these talents due to its ambitious circular economy policies, pressing environmental needs, and immense potential to lead sustainable transformation in the agri-food sector. It's truly inspiring to see how innovation and collaboration are turning ideas to action, driving real impact. Bien, entonces pues todo esto que les acabo de mostrar, el avance normativo, las estrategias nacionales, los proyectos de bioinsumos como Rústica o esta experiencia de apoyo a emprendimientos, pues es valioso, es necesario y nos muestra que sí podemos transformar los sistemas productivos o los sistemas alimentarios, pero al mismo tiempo pues esta es nuestra realidad. Seguimos llevando a los rellenos sanitarios miles de toneladas de materiales que tienen valor, materiales que podrían volver a los suelos, a la agroindustria, transformarse en energía o incluso pues, nutrir nuevos modelos económicos locales. En otros países se habla de urban mining, que es básicamente ver estos sitios de disposición final como minas de materiales. Pero aquí todavía seguimos enterrando lo que podría ser riqueza, innovación y empleo. Y pues ni hablar de la fracción orgánica, que es la más grande de todas. Ahí es donde tenemos las oportunidades más fuertes para construir soberanía energética, soberanía alimentaria, fertilidad de nuestros suelos, insumos agropecuarios circulares, reduciendo la dependencia de fertilizantes importados y generando soluciones desde los territorios. Así que sí, pues hemos avanzado, hemos construido ecosistemas, alianzas y conocimiento, pero si queremos que la economía circular sea real, más allá de documentos y pilotos, tenemos que dejar de enterrar lo que nos puede ayudar a alimentar al país, a generar energía y a sostener a nuestras economías rurales. Y pues las soluciones ya existen, las tecnologías ya están. Yo diría que no hay que investigar más, sino quizás la investigación tiene que centrarse más en esos actores que hemos olvidado, que son los productores, los agricultores. Y pues lo que necesitamos ahora es escalar, conectar y actuar, porque al final la economía circular no es una estrategia, es una decisión. Y la decisión de dejar de enterrar el futuro y empezar a cultivarlo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro ponente magistral Guillermo Peña Chipatoeca por compartirnos estas experiencias territoriales de economía circular en Colombia. A continuación invitaremos al moderador de nuestro panel, el señor Frank Schereber,
director general de Galab Laboratories Perú, agrónomo con 31 años de experiencia profesional, 13 de ellos en responsabilidades gerenciales. Ha trabajado para la cooperación técnica, entidades estatales, organizaciones no gubernamentales, empresas y como consultor independiente. Ya lo tenemos aquí, muy fuertes los aplausos, por favor. Hola, muy buenas tardes, me toca moderar el panel. Quiero agradecer mucho a Guillermo por esa presentación muy inspirante, muy inspiradora, muy amable. Nos alejamos un poco de un contexto colombiano donde ya vimos experiencias muy interesantes y tenemos aquí 4 experiencias que vamos a presentar del contexto peruano, y para tal quiero invitar ahorita a los panelistas que me van a acompañar. Por un lado está Geni Funes Puleje, gerente general de Central Café y Cacao. Él es agrónomo de la agraria, tiene estudios en ESAN y tiene 28 años de experiencia de gestión de la cadena de valor de café en casi toda la cadena de valor, ¿no? Bienvenido, un fuerte aplauso. Quiero invitar también a Mercedes Avedaño Rodríguez, fundadora de Tierra Amada. Es agrónoma, tiene 10 años de experiencia en agricultura familiar, es gerente de la empresa Tierra Amada y parte del movimiento Slow Food. Invito a César Guamán de la Cruz, CEO, fundador de Simbiosis. Es magíster de la Universidad de Chile, tiene estudios en España y en Canadá y ganador de un premio de Perú Min Espira por proyectos de alto impacto social. Bienvenido. Y como último a Shalini Ramírez Vázquez, directora del proyecto Sostenibilidad en la Amazonía peruana de Tierra Nova. Es administradora de empresa con 15 años de experiencia en el desarrollo de negocios sostenibles en la Amazonía. Trabaja en proyectos de la cooperación internacional, del gobierno, de empresa privada, agroindustria, turismo, manejo forestal y artesanía. ¿Cómo va a funcionar el panel? Vamos a plantear unas preguntas a los asistentes. Cada uno tiene 4 minutos para contestar la pregunta. Y posteriormente, cuando ya termine el panel con 2 preguntas mías, vamos a invitar a Guillermo para que nos acompañe para las preguntas del público. Ya tienen o han visto el QR para hacer las consultas. Geni está trayendo una propuesta de una bebida energética en base a pulpa de café. Las aguas mieles de beneficio húmedo del café contaminan las aguas de las quebradas en las zonas de producción. Geni va a exponer un poco su intervención, su experiencia con un uso alternativo de esa pulpa de café. A mí me interesaría si funciona y cómo funciona en pequeñas unidades productivas este uso de la pulpa de café y qué condiciones infraestructurales se necesitan para que eso funcione. Gracias, buenas tardes a todos y todas. 4 minutos. Ok. Voy a tratar de acelerar lo más que pueda, pero esto es un proyecto que trabajamos desde el año 2017 con la cooperativa Satinaki en Selva Central, ¿no? Y con una empresa en Alemania que se llama Pachamama, quien empezó a demandar cáscara de café. Voy a pasar lo más rápido.
La pulpa de café por muchos años se ha convertido en un principal agente contaminante de las aguas en las zonas de producción. Todos los años Perú exporta más o menos 5 millones de quintales y pueden imaginar la cantidad de pulpa que se bota, digamos, ¿no? Y el productor no lo puede manejar. Entonces, buscando información, vimos que la pulpa de café tiene alto contenido de antioxidantes y cafeína, ¿no? Entonces, buscando la bibliografía y también buscando información de algunas empresas. En ese entonces, el principal problema era cómo deshidratamos la pulpa del café, porque la pulpa es un producto fresco con alto contenido de agua. Y pues para resolver este problema planteamos un proyecto a GIZ de Alemania, quien nos enseñó a estandarizar, ¿no? Con los recursos pudimos estandarizar el proceso de secado de la pulpa, ¿no? Entonces ese proceso de secado, digamos, escribimos un manual para que los pequeños productores puedan ellos adaptar estas técnicas y hacer un proceso más secado y más rápido. Otro problema era que la pulpa del café no está considerado como un alimento para la Unión Europea. Entonces, el mercado alemán demandaba cáscara, pero en la medida que no está reglamentado, entonces no se podía exportar la cáscara. Entonces, ahí también hubo iniciativas de empresas que propusieron proyectos a nivel de Novel Food para que la cáscara sea considerado un alimento para la Unión Europea. En el año 2018-19, como central y atendido la materia prima, planteamos un proyecto al ProInnovate, ¿no? Que nos financió la fase de prototipo para elaborar la bebida en base a la cáscara, ¿no? Entonces, con el respaldo de la Universidad Agraria La Molina, se hicieron trabajos de investigación y evaluamos 4 variedades de café, ¿no? Catuai, Caturra, Geisha y Catimores, ¿no? Entonces se hicieron análisis análisis microbiológicos de minerales, de caracterización de cafeína, de antioxidantes, etc. Análisis completo. Los resultados que hemos obtenido, un poco como que se ve complicado aquí, ¿no? Hemos encontrado, en resumen, que la cáscara del café tiene más cafeína y antioxidantes que el propio grano de café. Entonces, para que tengan una idea, la bebida que hemos desarrollado tiene 28 miligramos de cafeína frente a un Red Bull que tiene 32. Y si queremos medir la capacidad antioxidante, creo que todos conocemos el té verde, se asemeja, ¿no?, en capacidad antioxidante al té verde. Entonces es una bebida potencial, funcional. Hemos encontrado que la variedad Geisha tiene mayor contenido de polifenoles y las otras 2 variedades, Catuai y Catimor, tienen más contenido de cafeína. Y hemos generado una fórmula, ¿no?, que estamos patentando en Indecopi. La bebida definitivamente tiene una alta aceptación en el mercado, y pues hemos traído unas cuantas bebidas y pues estamos entregando al panel, ¿no?, del Ministerio de Agricultura, y vamos a sortear, creo, unas 4 para los que respondan algunas preguntas. Hemos presentado un proyecto de escalamiento ya, esto para la comercialización de la bebida, ¿no?, para introducirla al mercado, ¿no? Y pues ya tenemos los fondos, ¿no? Hemos iniciado el proyecto en el mes de octubre, y pues lo que buscamos es validar el prototipo, hacer los estudios de mercado y el plan de distribución de esta bebida a nivel nacional. Los impactos que buscan
este nuevo producto es que yo, desde mi punto de vista, va a revolucionar el consumo, la industria del consumo de bebida. Buscamos resolver este problema de contaminación, construir una cadena de suministro. Ya los gigantes, por ejemplo Starbucks, Nestlé, ya están desarrollando esta bebida. El alto contenido de cafeína, de antioxidantes, por ejemplo, proyecta como una bebida funcional. Y pues en los cálculos que hemos hecho puede generar ingresos adicionales a la venta de café hasta en un 30% para los productores. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quería mencionar. Disculpe que me haya sobretiempo. Está muy bien, Jenny. Tenemos 8 minutos. Hay una segunda pregunta. La segunda pregunta la hacemos igual, no hay problema. Muchas gracias. Una consulta, ¿hay experiencias de esa bebida en otros países? ¿Ya se tiene alguna experiencia? Entiendo que las grandes empresas como Nestlé y Starbucks ya están usando la pulpa para hacer bebidas, ¿no? Entonces, básicamente, y en Alemania, que es la empresa que está importando la cáscara, igual, están haciendo bebidas en base a la Última pregunta, el tema de infraestructura es un tema muy complejo en un país donde son pequeños productores de café. ¿Cómo tendría que realizarse ese tema de procesamiento de pequeñas unidades productivas hacia un lugar donde se comercializa e industrializa? Con este proyecto financiado por GIZ justo hemos abordado ese problema, ¿no? Y lo que hemos desarrollado es un procedimiento técnico para que el pequeño productor que tiene 2, 3 hectáreas no pueda hacer el proceso de despulpado, extraer la pulpa y pues infraestructura de secado, tipo estos secadores solares, túnel, ayudan mucho a deshidratar rápidamente la cáscara, ¿no? Sin contaminarse. Pero hay un porcentaje que todavía se está perdiendo, o sea, falta todavía hacer más estudios para optimizar el secado. Ok, muchas gracias. Un aplauso para Jenny, por favor. Mercedes. La agricultura ecológica familiar se nutre de recursos naturales, locales, evita la salida de nutrientes a la unidad productiva, tiene como finalidad disminuir la contaminación ambiental. Mercedes nos va a explicar cómo su forma de producción contribuye a principios de la economía circular, y a mí me interesa qué rol juegan productores jóvenes en la conversión hacia una agricultura más sostenible. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Soy Mercedes Avendaño. Soy empresaria, fundé Tierra Amada en el año 2018 como emprendimiento, pero a partir del 2020 ya es una empresa familiar. Nos dedicamos a lo que es la agroecología circular. Trabajamos a nivel familiar y en eso quiero hacer énfasis porque el Perú, el 97% de las unidades agropecuarias es agricultura familiar. Entonces es importantísimo, pero a pesar de eso sufre mucho del tema de pobreza, de asistencia técnica y de baja productividad. En nuestro caso hemos sino que, bueno, al inicio, pero ya hemos logrado cambiar eso. Y eso es lo que vengo a contar el día de hoy. Como lo decías, nosotros la agroecología cierra ciclos, nada se pierde, todo lo que sale del sistema vuelve a integrarse al sistema. La agroecología desde sus principios ya es circular, porque trabajamos con nuestros propios insumos, no hay dependencia de insumos externos. Por eso dentro de la actividad productiva ingresa lo que es la crianza de animales, de los cuales extraemos el abono que va a ser integrado o el estiércol transformado en abono que va a ser integrado a nuestros suelos. Para nosotros, nuestros suelos es el ente vivo, lo importante, esencial, y desde ahí trabajamos, no tanto el cultivo, sino primero el suelo.
tiene vida, va a haber rendimientos, va a haber productividad. Y eso es lo que ha pasado durante estos 5 años que hemos ido trabajando, que hemos obtenido resultados realmente fascinantes con la recuperación de la fertilidad de los suelos. Aumenta la producción, aumenta la productividad, aumenta los ingresos a las familias, por ende, mejor calidad de vida. Me preguntaba sobre los jóvenes. Hay un reporte en el año 2015, representaba un 42% más o menos de productores jóvenes, menores de 40 años, pero en el 2020 bajó a 13.9, alarmante. Se está haciendo cada vez más, digamos, viejo, en un sentido que los productores cada vez son adultos mayores, más de 60 años. Y la pregunta es, ¿y los jóvenes? Pues tienen toda la razón para a veces migrar y no dedicarse a eso. Por la realidad que vive, uno busca siempre el tema de salir adelante, y es lo que me pasó. Mi familia quería que me dedicara a otra cosa, pero bueno, yo tengo la formación, yo soy agrónoma, y pude integrar o fusionar lo que son las tecnologías, porque es importante no divorciarnos del tema tecnológico, pero tecnologías que se puedan adaptar a la realidad de cada zona. Perú es megadiverso en clima, en biodiversidad, geográficamente también. Entonces, viendo esto, analizando esto y adquiriendo conocimiento sobre esto, es que nosotros hemos insertado como algo tan elemental como es reotecnificado, optimización del agua, que si vemos en la realidad es una solución que todavía, o un problema, perdón, que todavía no hemos solucionado, y no es difícil de hacerlo, ¿sí? Y bueno, entonces acá gracias. Okay. Bueno, aquí más o menos para que ustedes observen esas actividades cotidianas que hacemos dentro de la empresa, que no, bueno, aparentemente no son grandiosas, no son grandes, no son masivas, pero totalmente significativas. Si una familia de agricultura familiar sale adelante, multipliquen por el 97% que representa en el país, imagínense qué sería. Bueno, ahí está un poco lo que nosotros trabajamos, lo que les mencionaba, la tecnología fusionado con ¿qué? Los saberes ancestrales. Es importante no perder el conocimiento que nos transmiten de generación en generación, y que está demostrado que lamentablemente los jóvenes lo han perdido, no conocen, no saben. Es importante recuperar para que haya éxito. Es lo que ha pasado con mi persona también. Acá un poquito de los resultados que hemos tenido. He traído información de un cultivo, el tomate. ¿Y por qué el tomate? Yo tengo experiencia en este cultivo hace 10 años cuando salí de la universidad, porque en ese entonces, en el año 2015, en Perú era la hortaliza con mayor presencia de residuos de pesticidas. Actualmente ya lo ganó el ají amarillo, el pimiento, pero en ese entonces era el tomate. Y dije, vamos a demostrar que se puede sacar un tomate totalmente limpio. Es cierto, fue a pequeña escala, pero actualmente hemos ido creciendo, al igual que el mercado, al igual que hemos trabajado con la conciencia del consumidor, y la parte positiva de la pandemia ha sido eso, que la gente ha vuelto a mirar lo importante, la salud humana, pero la salud también de nuestro medio ambiente. Hay algunas cifras que demuestran que cómo trabajando con la recuperación de la fertilidad de los suelos puedes obtener resultados, y resultados reales. Yo sé que no son cifras multimillonarias, pero para una familia suficiente. Tenemos 3 años consecutivos con esto del tema del SGP, que es una constancia, digamos, que somos productores agroecológicos, que avala y al consumidor
que está comprando no solamente un alimento limpio, sino que un alimento que conlleva esfuerzo y dedicación de los productores. Bueno, ahí hemos agregado también a nuestra empresa otros negocios, econegocios, como el ecocafetín que abrimos este año, en mismo Pariacoto, en el mismo distrito, para demostrar que localmente se puede hacer desarrollo, pero insertando el tema de economía circular. Y bueno, quiero terminar diciendo que la agroecología circular no solamente es posible, es sostenible y también es rentable. Gracias. Una pregunta adicional. Sí. ¿Ustedes en su zona de producción están solos, trabajando como aislados, o hay como un clúster, hay otras empresas cercanas, familias que se están juntando? ¿Cómo está eso? Gracias por la pregunta. Para hacer este cambio de transición de convencional a agroecológico, sinceramente no puedes hacerlo solo. Nosotros hemos iniciado como emprendimiento familiar. En el camino encontramos a la institución ITMA, que en el año 2016-2017, no recuerdo bien, fue a Ancash por primera vez por el tema del fenómeno del niño costero, que fue fuerte el impacto que hubo en Casma. Entonces, desde ahí empezó a entrar y encontramos un aliado, ¿sí? Que nos ayudó no solamente técnicamente, moralmente también, sino que también financieramente, que nos ayudó a crecer. Y ahora hay más emprendedores, hay más familias que se están sumando a esta forma de vida, porque como nos dijo, es una convicción, es una forma de vida, no tanto estrategia. Es poca, pero ha empezado a ver, y esto es porque la gente, muchas veces tú sabes ver para creer, ¿no? Y eso es a veces, digamos, lo malo, pero es lo real. Y viendo la experiencia nuestra, muchos se están sumando, e inclusive jóvenes que con la pandemia volvieron, que tuvieron que volver a su zona, han empezado a dedicarse a la agricultura, pero una agricultura más, digamos, consciente, ¿no?, del tema ambiental. Okay, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Mercedes. César. Está con nosotros César Guamán de la Cruz. Él nos trae una experiencia interesante del uso de hongos en la recuperación de suelos y que adicionalmente también pueden utilizarse como alimento. César explicará un poco su conocimiento, cómo el conocimiento ancestral se convierte en innovación y puede ser escalado mediante el financiamiento público. A mí me interesaría especialmente cuáles son los efectos en el suelo de estos hongos y qué beneficios traen para la flora y fauna nativa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Taipilcuna, Mamitaicuna, Nogaga, César Guamán Cane, Yajen Cabasimanta Chamone. Bueno, mi nombre es César Guamán, yo vengo de Incahuasi, hablo mi quechua. Soy ingeniero, pero más que ingeniero soy comunero. Mi papá fue autoridad, me llevaba a sus reuniones de niño y sin querer queriendo impregnó en mí algo, comunidad. Y yo les vengo a hablar desde nuestra experiencia, cómo es que desde un sueño, y quisiera, sí, por favor, ok, este es, cómo nace el tema de los hongos. Hace años, cuando mi padre era autoridad, en ese momento se inicia en la década de los 90 el tema forestal. Acordémonos que las comunidades altoandinas sufrimos de suelos áridos, pajonales, en donde no se puede practicar agricultura familiar, en donde se utilizaban esos pajonales para hacer ganadería extensiva. Un gran ejemplo, acá lo tengo justamente aquí, a mí me encantaría ahí a un productor mío de Chugay, por favor. Él, por ejemplo, es de una comunidad de 3.500, es pajonal, y allí hemos hecho nuestro modelo simbiosis. Él tiene una asociación que ahora recolectan hongos y qué gusto tenerlo aquí, mi estimado, y nos hemos encontrado. Aplausos para él, ellos son los que transforman.
Entonces hay estos pajonales, pero dentro de estos pajonales, al trabajar forestación con plantaciones de pino, empiezan a nacer estos hongos en temporada de lluvia, que los maltratábamos, que el niño jugábamos. Sin embargo, en las peripecias de la universidad, ya haciendo un trabajo más articulado, nos dimos cuenta de que esto eran comestibles. Miré, era fertilizante, era comestible, y que el gran proveedor o exportador en Sudamérica era Chile, y nos vendía a nosotros más de 300 toneladas anuales. Sin embargo, nosotros ya teníamos plantaciones forestales que superaban los 7.000 hectáreas, que es la gran experiencia de la granja Porcón, y Pronamach con los comités de reforestación que empiezan a hacer este trabajo. Entonces había bastante hongo, y algo que encontramos y entendimos es de que el tema de los hongos podía generar economía para el agricultor. Entonces, ¿qué sucede? Desde el año 2007 que inició esto, que fue un gran ejemplo para el tema de aprovechamiento de hongos, notamos algo, que como era una actividad solamente de recolecta, no necesitas sembrarlo, ya está micorrizado a nivel de beber y tenías que recolectarlo. Entonces, esa era una gran oportunidad de que empiecen a recolectar. Incluso en los inicios eran adolescentes haciendo esto, y de ahí nos dimos cuenta que esto calaba a las señoras. Los varones no querían hacerlo, pero más eran las señoras. Entonces, en un 70% de la mano de obra involucrada en esto son mujeres. Y algo importante, que en comunidades rurales, señores, una mujer que se genere 300 soles mensuales es mucho dinero. Quizás para nosotros es gastarlo en una fiesta. Sin embargo, para comunidades rurales que viven de la agricultura familiar y que solamente hacen ganadería a pequeña escala, pues 300 soles es mucho. Y algo que nosotros logramos con Simbiosis es generar algo que puedan incrementar sus ingresos hasta 2.000 soles mensuales. Imagínense. Y eso no pudimos haberlo logrado solos, sino que ha habido un proceso. Y dentro de este proceso nosotros hemos trabajado con distintas herramientas que el Estado peruano hace financiamiento. Hace rato estaba en el panel principal y decían que no hay financiamiento de parte del Estado. Sin embargo, nosotros en el año 2020-21 canalizamos fondos no reembolsables a partir de Agroideas, por ejemplo. Y Agroideas, que nos permite lo que veníamos trabajando en mejorar el proceso, conocer, en mejorar calidad, en que el cliente se sintiera satisfecho con lo que teníamos. Sin embargo, volumen nos faltaba. ¿Y qué sucede ahí? Empieza vuelta el programa Agroideas, presentamos el primer plan de negocio en aprovechamiento de hongos. Me acuerdo que el problema era que nadie lo podía ni evaluar. Y sin embargo, hubo el ímpetu de un evaluador, lo hicimos, y lo bueno fue es que viabilizamos el primer plan de negocio en hongos a nivel de todo Midagri. Entonces, eso permitió que otros actores también empiecen a ver este modelo y empiezan también a sacar cofinanciamientos. Con ello, ¿qué nos permitió? Implementar una plan de proceso en nombre de nuestra organización, y también que otros agentes cercanos a otras organizaciones también puedan catapultarse. En el tema de aprovechamiento de hongos, hoy Agroideas creo ha invertido cercano a los 6 millones de soles en Incahuasi, y hoy Incahuasi es la comunidad exportadora de hongos de mejor calidad al mercado mundial. Entonces, y algo importante también, a medida que hemos venido trabajando, nos hemos dado cuenta que el ecosistema mismo se regenera y que los hongos son una herramienta esencial para esto. Y también nos dimos cuenta que no solamente era el lactarios el Subius luteus que nosotros recolectamos, que estas plantaciones forestales de pino pueden producir lactarios, morchelas, tuberborchi, que es la trufa de pino, boletos edules. Cada uno, solamente para decirles, el tuberborchi puede llegar a costar $100 el kilo en el mercado internacional. Y la morchela supera los $80 el kilo. Hoy el Subius nosotros lo comercializamos a $7 promedio, imagínense. Y algo que les estaba comentando hace rato, que hemos tenido la capacidad de tener investigación, sumar I+D, también hemos sumado a Proinnovate, Prociencia, también a la Universidad de Valladolid. Hoy acá en el Perú tenemos la capacidad ya de producir estos cepas, y dentro de, y eso ha generado pues que también identificamos otros problemas que hay en el espacio forestal. Por ejemplo, si bien es cierto en las etapas tempranas las plantaciones forestales empiezan a dar hongos, sin embargo, a medida
que estos van madurando, las plantaciones de pino necesitan hacer manejo forestal, y el manejo forestal genera por hectárea, si un pino en promedio tiene 10 años, te va a generar más de 100 toneladas de desechos forestales. Problema. Entonces, encontramos en la solución que hay hongos degradadores que pueden generar compost a partir de esta biomasa, y paralelamente también te puede generar hongos comestibles, como el caso de la melena de león, cordyceps, que son hongos medicinales. Entonces también vamos a ese tratamiento. Algo importante también, que cuando trabajamos con plantaciones de pino, ¿qué sucede? A medida que va botando las acículas, fascículas o agujas de pino, para que me entiendas, son como sus hojitas, van generando un colchón abajo. ¿Por qué? Porque como ha sido una especie introducida en el ecosistema, no está presente, en este caso, el microorganismo que degrada. Entonces hemos tenido también sumar I+D y descubrir un microorganismo que degrade, que le forma compost. Y algo importante haciendo esto, que esos suelos que antes eran degradados con pH ácido, hoy podemos practicar agricultura. Y ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo concreto, justamente al amigo que hacía referencia. Ellos dentro de las plantaciones de pino han sembrado papa y ha salido de muy buena calidad. Entonces es re importante para mí, y siempre lo digo, que los hongos son una herramienta esencial cuando queremos hablar de economía circular. Y algo importante, generan rentabilidad, no solamente para el empresario, como en el caso de nosotros, sino que va directamente a mejorar la calidad de vida de las mujeres de campo que hacen la recolecta. Y algo que yo he podido notar es que ellas invierten ese dinero que ganan en la educación de sus hijos, como cuando mi mamá ha invertido en mi educación. Muchísimas gracias. Una consulta adicional. La experiencia que tú tienes está principalmente en las zonas altas, o también hay experiencias en otros ecosistemas con tus hongos? Nosotros, Incahuasi está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y nos iniciamos trabajando en ecosistemas andinos. Sin embargo, hemos ido trabajando con el pino Tecunumani a nivel en Yecharati. Iniciamos este proceso de aprovechar también hongos ahí en esa zona. Entonces, la particularidad de las plantaciones forestales de pino es que pueden acostumbrarse a distintos niveles, y dependiendo de la especie. Entonces, hoy por hoy tenemos el trabajo de diversificar también las plantaciones forestales de acuerdo al piso ecológico. Y algo que nosotros hemos sumado bastante es trabajar también con plantaciones nativas. Hemos encontrado errores que en zonas de nacientes de agua, ojos de agua, han empezado a sembrar pinos, y eso no. En la plantación forestal de pino hay que entender que es para zonas eriazas, zonas degradadas, suelos que tienen problemas. Entonces, y esos errores también nosotros vamos predicando, y ahí hay que trabajar mucho con plantaciones nativas. Y ahí viene un tema que hemos descubierto también, trabajando con bosques de relictos, bosques viejos, y en este caso con plantaciones nativas. Este tiene una bioflora abajo, hongos endomicorrízicos que son capaces, si los aíslas, los potencias, el conjunto microbiano, tú lo llevas a suelos en donde está contaminado con metales pesados, estos microorganismos los secuestran. Entonces, qué importante es ver el ecosistema en su conjunto. Si queremos hablar de una solución en economía circular, ojo, no es que solamente es una partecita, sino que tenemos que aprender a ver todo el conjunto, todo el ecosistema, y para eso están las herramientas del Estado. Si bien es cierto, al inicio es difícil un financiamiento, sin embargo, cuando tienes el talán y tienes claro el problema y la solución que tú has estado, se puede dar, y es el caso de nosotros de haber trabajado con Agroideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Puedo pasar el micrófono a Shalini. Shalini presenta retos, la Amazonía presenta retos especiales para cualquier tipo de emprendimiento, problemas de infraestructura, de comunicación, de investigación. Shalini nos va a hacer conocer algunas experiencias de éxito, de fracaso en emprendimientos pequeños con frutos amazónicos. Lo que yo quisiera saber, en qué medida el biocomercio, que tiene un concepto detrás, en el cual está insertado el proyecto, permite una vinculación entre la producción sostenible y el mercado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Estoy muy agradecida por la invitación, a los que están haciendo una realidad
poder reunirnos aquí y compartir ideas. Yo soy Shalini Ramírez, trabajo en Amazonía un poquito más de 10 años y me he especializado en temas de biocomercio, agroecología y economía circular. Entonces, me van a disculpar, estaba de viaje en navegación y ha sido parte del equipo técnico que ha preparado la presentación. Y no tenía idea de que había puesto mi foto. Así que lo siento. Entonces, esta soy yo, soy de Iquitos de nacimiento y bueno, acá un poco como para ponerme en contexto de la presentación, un poco lo que vengo escuchando hoy día con estas presentaciones y a donde va a llevar la explicación de hoy es que realmente hay que tener líderes que impulsen los modelos. A lo largo de estos años he podido tener la experiencia de trabajar con organizaciones con éxito y fracaso, asociaciones, cooperativas, microempresarios, medianos y grandes empresarios. Desde el 2021 hemos venido rodando un proyecto en la Amazonía que se llamaba Circulando en la Amazonía, que ha sido financiado por la Unión Europea y ha estado liderado por el consorcio de Terranova, COSPE, la Cámara de Comercio de Ucayali y AMPE, de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos. Este proyecto ha tenido un despliegue interesante. Bueno, ahí un poco algunos de los resúmenes de todo ese trabajo que se ha desarrollado con el fin de impulsar cadenas de valor, con un enfoque basado en cómo podemos mejorar los hábitos de consumo de los superalimentos amazónicos. Camu camu, aguaje, ají charapita han sido el coco, y también en una transversalidad hemos utilizado el agroturismo como parte de esta estrategia. Esto nos ha llevado a impulsar 4 años de despliegue, tanto en en San Martín y en Ucayali, con resultados a todo nivel que hemos venido trabajando desde articulaciones con el gobierno, los gobiernos regionales, el gobierno nacional, para impulsar esta idea que es la economía circular y cómo puede vincular el biocomercio con la agroecología. Sobre esto hemos tenido varios aliados en el proceso, porque no solo ha sido el consorcio, hemos trabajado con varias organizaciones internacionales y también como aliados elementales para construir instrumentos en las regiones como PASCAI y el CIAT y la Alianza Biodiversity, que hoy nos ha presentado también, ¿no? Una bonita experiencia colombiana. Pero estas experiencias que el CIAT ha gestionado también en territorio amazónico peruano son bastante interesantes desde el enfoque de agroecología. También hemos tenido trabajos con USAID, con CERNAM, para poder impulsar a quienes. Un poco esto para entender. Esta lámina la hemos construido un poco para entender cuántas cadenas productivas hemos venido trabajando durante estos años, cómo estas cadenas productivas desde el enfoque de mercado y sobre el enfoque de cadena de valor han venido transformando grupos de empresarios, microempresarios, agricultores, restaurantes, operadores turísticos, todos con la visión de poder impulsar una cadena productiva basada en el valor del concepto superalimento amazónico. Entonces aquí podemos ver como un resumen, es mucho trabajo, pero ¿dónde enfoca la economía circular? Si nos vemos como un todo en tema de cadena de valor, vemos en el campo, que hemos trabajado en campo con las iniciativas basadas en agroecología, como el primer principio o enfoque. Esto nos ha permitido trabajar en temas de certificaciones orgánicas, temas de trazabilidad, seguridad también, buenas prácticas agrícolas, manuales, fichas técnicas, estructuras de costos para los agricultores, gobernanza dentro de las cooperativas y dentro de las asociaciones. Ahí hemos podido identificar que habían asociaciones que estaban mejor o no tan bien estructuradas, algunas que tenían un mayor o menor potencial para poder ser impulsados hacia otros mercados. También se pudo observar cuánto el liderazgo organizacional permite el acceso a la formalidad.
Muchas veces, y mis compañeros han mencionado hoy, que el tema de la pobreza en campo, ¿no?, se visibiliza tanto, pero una de las grandes experiencias que hemos tenido es que a veces no se tangibilizan los activos biológicos que tienen los agricultores, y por eso a veces se sienten limitados en cuanto al tema de financiamiento. Entonces, promover que haya una mejor educación financiera desde el campo, que los agricultores puedan valorar sus activos biológicos, sus terrenos como parte de sus activos, ha sido una de las piezas elementales para poder impulsar organizaciones mucho más orientadas hacia el mercado, porque si no formalizan no pueden entrar al mercado de una manera más organizada. Entonces, esto un poco desde el campo. Y cómo esto ha ido cerrando cadenas en economía circular desde la transformación también, cómo se han empezado a trabajar cadenas de proveeduría donde se base el comercio justo, se base las alianzas de precios establecidos para que entre a la transformación con mejores sistemas de calidad. Y aquí había un divorcio un poco en la Amazonía, ¿no? Las distancias que implican en la Amazonía moverse bajo ríos, por días a veces desde la cosecha, para poder observar cómo las comunidades nativas o las comunidades mestizas pueden trasladar sus productos dentro de la Amazonía con el tema del clima, lluvia, sol, etc. Es muy complejo, no hay acceso a carreteras, la mayor parte se mueve por los ríos, y cómo llegan estas producciones en el mejor estado de calidad para que puedan entrar en la siguiente fase de transformación. Aquí también ha sido todo un reto, hemos visto temas sobre cómo se puede gestionar mejor las dinámicas de seguridad alimentaria, cómo poder gestionar mejores convenios para que se pueda mover la logística más adecuada para estos productores. Y aquí tenemos una interesante opinión sobre el tema del camu-camu y el aguaje, por ejemplo, que han sido como los frutos banderas en la Amazonía. El aguaje, no sé si la mayoría de ustedes ha trabajado alguna vez en selva, pero el aguaje, para que pueda entrar al mercado de manera formal, de manera organizada, tiene que pasar por planes de manejo, ¿no?, que son unos sistemas que se han implementado para poder controlar el bosque en pie, hacer un buen aprovechamiento. Pero en la Amazonía se han generado también mafias sobre cómo se deben manejar las guías para sacarle la vuelta un poco al Estado, y eso lo que afecta es toda la cadena de la formalidad. En el camu-camu, por ejemplo, hemos visto evidencias de cómo el camu-camu empieza hoy en día a ser atacado, a pesar de que son producciones orgánicas, a través de la contaminación de los ríos. Y aquí viene un tema sobre contaminación, como las ciudades cada vez crecen más también en Amazonía y no hay un buen sistema de manejo de aguas servidas. Todas esas aguas servidas van a los ríos, y ahora esos ríos contaminan las producciones del camu-camu, y se gestionan indicadores, por ejemplo, alto índice en cadmio, alto índice en plomo. ¿Y qué es lo que ha ocasionado esto? Que a nivel internacional el camu-camu empieza a tener ya, así como hemos vivido las crisis en el cacao con el tema del cadmio, ahora el camu-camu también está teniendo crisis por temas de contaminación. ¿Cómo podemos atacar eso desde la economía circular? Se han venido trabajando muchos criterios sobre el tema de poder poner plantas que puedan hacer absorción alrededor de los ecosistemas, sistemas donde también con los peces se pueda fomentar todo un ecosistema para que por la alimentación natural se puedan limpiar las zonas de producción de agua de camu-camu. Entonces hemos visto varias experiencias, y en este proceso cómo el turismo ha venido a ser transversal también desde la parte de la economía circular, que nos ha ayudado mucho a ver educación sobre hábitos de consumo, cómo reciclar, cómo reutilizar, cómo reinsertar, y cómo estas experiencias circulares a través de los turismos a Ucayali, desde Pucallpa, las personas que pueden visitar la ciudad pueden
entrar a circuitos o productos turísticos que les permita ir a ver las experiencias in situ para poder aprender de cómo se maneja correctamente la asistencia. Sí. Okay. Muchas gracias, Shalini. Una última pregunta. ¿Qué mercados han definido para los frutos amazónicos? ¿O dónde van principalmente esos productos? Actualmente, por ejemplo, el aguaje está saliendo como harina de pulpa de aguaje, se va hacia Estados Unidos y a Asia. El camu camu es lo mismo, pero una de las grandes barreras que hemos enfrentado estos años es que estos son novel foods. Entonces, si bien es cierto, la Unión Europea y el gobierno británico, por ejemplo, han metido mucho dinero a través de fondos de cooperación y las ONGs y los proyectos para impulsar el biocomercio amazónico, para tener el bosque en pie, pero nos hemos enfrentado con que se controla a nivel de producción agrícola, se puede controlar a nivel de transformación, pero cuando entramos al mercado tenemos la barrera de los novel foods. Entonces ahora tenemos que trabajar hacia los dossiers científicos para presentar las dos primeras cadenas de Amazonía que se presenten como superalimentos y nuevos alimentos en Europa. Finalmente se puede con Sacha Inchi, ya ha funcionado, ¿no? Con el Sacha Inchi nos ha demorado más de 8 años. Acá hay mucha gente que conoce de esa experiencia, pero porque no hemos tenido de repente inicio la experiencia de cómo impulsar un dossier. Hoy en día, basado en esa experiencia, tenemos cómo acortar ciclos, cómo llevar, por ejemplo, al camu camu y al aguaje como traditional foods y no como novel foods, que nos hace acortar por lo menos 2 a 3 años de proceso. Ojalá que así sea. Sí. Muchas gracias, Shalini. Un fuerte aplauso. Gracias. Bien, la exposición o las preguntas, las primeras preguntas ya las puse, están libres de hacer más preguntas. Quiero invitar a Guillermo para que nos acompañe y quiero agradecer un fuerte aplauso para el panel en su conjunto por la inspiración. ¿Preguntas? Ya. Vamos a leer. ¿Quién quiere? Una pregunta. ¿Cómo pasar de un proyecto o iniciativa a escalarlo a mayor nivel? Es una pregunta principalmente a ti, Mercedes, de Tierra Amada. ¿Cómo escalar un proyecto o iniciativa para que sea más grande? Bueno, voy a hablar de la experiencia de la empresa. Recuerdo que nuestra primera parcela demostrativa de tomate, me olvidé de mencionarles que tenemos actualmente más de 30 variedades de tomate, entre ellos nuestro producto bandera, el tomate cherry. Para crecer, nosotros tuvimos que ver el tema del mercado. Importante esto. Ver si vas a tener quien te lo va a comprar, ¿sí? Y nosotros vimos que en la región no había este producto como tal. Entonces vimos una oportunidad y dijimos, vamos por ahí con la línea agroecológica, con el tema de economía circular y agricultura familiar. Entonces nosotros crecimos orgánicamente. Yo siempre lo digo así porque iniciamos con una parcela demostrativa de 200 metros cuadrados. Actualmente ya trabajamos con 2 hectáreas, pero fue año tras año, ¿no? Porque a los inicios nosotros no tuvimos financiamiento, fue propio. Me acuerdo que los 2 primeros años fueron totalmente duros y de subsistencia, porque esa es la realidad, pero como les explicaba, insertando lo que son algunas tecnologías que se adecuaban y trabajando el tema del mercado. Actualmente nosotros estamos en las que son las ferias ecológicas como Ecoferia Huaraz desde el año 2021 y nuestro producto actualmente se vende a la ciudad de Trujillo, lo que son las biotiendas, y en Huaraz estamos también en 2 tiendas. Entonces yo creo que todo inicia por convicción, ¿no? Tienes convicción, pero también tienes que demostrar que se puede hacer, y se puede hacer, y luego masificarlo, ¿sí? Masificarlo. Gracias. Gracias.
Una pregunta para Gil. ¿Qué innovaciones tecnológicas están siendo desarrolladas o implementadas para mejorar la eficiencia y reducir los costos en el proceso de deshidratación de la pulpa de café? ¿Hay experiencias? En un primer momento, con este proyecto de GIZ se estandarizó el proceso de extracción y secado, básicamente con secadores solares, ¿no? A nivel artesanal. Pero en estos últimos tiempos y dado el mercado potencial, estamos explorando utilizar tecnologías como por ejemplo estos hornos verticales, ¿no? Estamos sacando información y también poniendo las bases para poder formular proyectos en esta línea de escalar el secado de la cáscara, que al final es el principal punto crítico para poder producir a gran escala. Reducción de costos, secadores solares son útiles, funcionan bien, ¿cómo lo evalúan? Funcionan muy bien cuando hay sol. En la medida que es un producto muy perecible, si no hay un día de sol en la zona de producción, toda esa producción de pulpa se pierde. Por eso necesitamos escalar a nivel de secadores ya mecánicos. Ahora, en cuanto a costos, no habría problema, porque, por ejemplo, un kilo de pulpa seca tiene más valor que el café pergamino inclusive, ¿no? Se vende entre 6 a 8 dólares el kilo de pulpa seca. Entonces, estamos haciendo esos esfuerzos, ¿no? Para poder usar tecnología de avanzada, o sea, secadores mecánicos para poder escalar en el proceso de secado. Muchas gracias. La última pregunta que tengo es para Janine. ¿Cuáles son los principales desafíos para los productores para la implementación de prácticas de agroecología circular en el bosque? ¿Cuáles son los principales desafíos para productores para la implementación de prácticas de agroecología circular en el bosque? Bueno, el tema de implementación es mirar la Amazonía, es mirar biodiversidad. Entonces, cuando nosotros respetamos los espacios desde el punto de vista amazónico, tenemos que ver que haya un equilibrio ecosistémico. Cuando generamos plantaciones, generamos monocultivos, ¿no? Y en la Amazonía esto genera un grave impacto, ¿no? Dentro del ecosistema. Entonces, la mejor forma que hemos encontrado de impulsar a los productores es instalando sistemas agroforestales. Eso nos ha permitido que tanto maderable y no maderable puedan coexistir en espacios que nos permitan crear diversificación de ingresos también para los productores, romper un poco la estacionalidad también de algunos cultivos, entrar a mercados diversificados y eso permitir que durante todo el año ellos puedan tener una torta de participación de diferentes ingresos, ¿no? Todos vinculados desde el enfoque de agroecología. ¿Y esto cómo se conecta con la circularidad? Uno y otro cultivo se autogestionan. Cuidas el suelo, cuidas el aire, cuidas las aguas subterráneas, generas polinización, que si bien es cierto no solamente es el tema de los residuos, como a veces pensamos que la economía es también toda esta generación de la regeneración de la naturaleza, ¿no? Que es parte de los principios de economía circular. Entonces, las personas en Amazonía han aprendido a ver temas de circularidad también desde el enfoque de cómo gestionar sus propios recursos en las especies nativas. Creo que eso ha sido uno de los valores más importantes. Y luego, gestionar sistemas de certificación que permitan buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de uso de, por ejemplo, agroquímicos, de la no utilización de agroquímicos y de fomentar producciones que van a ir escalando poco a poco para entrar al mercado. Ok, muchas gracias. Una pregunta para Guillermo. ¿Cuál sería para ti el principal desafío para la implementación
territorial de la circularidad en Colombia. Gracias. Pues, volviendo un poco a la imagen que les compartía, yo pienso que mientras que el mismo sistema priorice la disposición de los residuos en los rellenos sanitarios, va a ser muy difícil que otro tipo de valorización sea posible a escala mayor. Y ahí es pues donde el gobierno tiene que empezar a trabajar a promover de una manera más proactiva mediante el ajuste de las tarifas para que enterrar basura sea muy caro, porque todavía sigue siendo muy barato y vienen compañías extranjeras a gestionar los residuos, a hacer lo que en Europa no pueden hacer. Y yo pienso si no se trabaja en ese punto va a ser muy difícil, sobre todo a nivel de ciudad. Si nos vamos más a las zonas rurales, ahí yo pienso que uno de los desafíos también es que se prioriza el uso de insumos de síntesis química. O sea, el gobierno, por ejemplo, tiene programas para dotar a los agricultores con insumos, con tecnologías. Y ahí es donde ellos también tienen la herramienta de decir, bueno, pues ahora hagamos, porque tenemos que comprar insumos de síntesis química, compremos los orgánicos, compremos los locales, difundamos esas prácticas en la agricultura. Ya, muchas gracias. No tengo más preguntas. Quiero agradecer a todos los panelistas por su excelente participación, muy interesante, inspiradora, y un fuerte aplauso por favor. Todos. 24. Y a todos nuestros panelistas, también a ustedes por hacernos llegar sus preguntas y por estar tan atentos a esta panel de experiencias y buenas prácticas circulares en el sector agrario. A continuación los invitamos por favor a ponerse de pie para ser parte de la foto protocolar de este panel. Y les reiteramos nuevamente los aplausos a ellos y a ustedes, por estar aquí comprometidos todos con el desarrollo sostenible